esta idea la voy a repetir permanentemente, y es importante que si se los llego a preguntar en el seminario del práctico frente a todos los demás estudiantes, no me dejen mal. La idea es que ellos entiendan de ahora en adelante, los estudiantes primero y segundo, de qué se trata el curso de patología general y de qué se trata el curso de anatomía patológica. Dicho esto, en el curso de, perdón, si nos aproximamos a las enfermedades del sistema nefrourinario, muchas veces entramos entonces en subclasificaciones: enfermedades del riñón, enfermedades de las vías urinarias, enfermedades de la vejiga, enfermedades de la próstata. Muchas veces las enfermedades de la próstata quedan englobadas en otra especialidad que es la urología. Entonces, lo que abordamos en este pequeño bloque de nefropatología está orientada principalmente a enfermedades del riñón y eventualmente podríamos alcanzar ahí las vías urinarias. Y cuando hablamos entonces de enfermedades del riñón, me interesa que algo les quede bien claro, y eso parte en algo que está escrito en el programa. Entonces, ¿cuál será la diferencia cuando se habla de glomerulopatía y nefropatía? Podría ser que una nefropatía habla en general del riñón o del nefrón, y una glomerulopatía habla en específico de la cápsula glomerular. Ya, entonces, por eso es que me interesa que anotemos las cosas que vamos a discutir hoy. Y le insisto, si alguien quiere decir algo, la idea es que lo podamos ir remodelando. Entonces, aquí son bien importantes los términos, en el sentido de que efectivamente, nefropatía nos habla básicamente de una afectación del riñón en general, y glomerulopatía, más allá de la corteza, nos habla del glomérulo, de enfermedades que tienen su sustento, su sustrato en el glomérulo. Entonces, no los pueden usar intercambiablemente. ¿Ok? Entonces, glomerulopatía, enfermedad que afecta primordialmente al glomérulo. Nefropatía, enfermedad que afecta, podríamos decirlo, a los distintos compartimientos del riñón. ¿Ya? Entonces, para eso, tenemos que tener claro, desde el punto de vista de la aproximación morfológica, cuáles son los compartimientos de la morfología del riñón que son relevantes en el estudio de una enfermedad. Ya nombramos uno, que es el compartimiento glomerular. ¿Se les ocurren otros compartimientos que pudieran ser sustrato de enfermedad en el riñón? Tubular, podría ser. Ok, entonces tenemos un compartimiento glomerular, tenemos un compartimiento tubular, muy bien. ¿Qué otro compartimiento es relevante en el riñón? Sobre todo por la función que tiene. Ustedes estudian en anatomía que un 25% del flujo sanguíneo llega al riñón. Entonces, ¿qué otro compartimiento será relevante en el riñón? Llevamos dos, son cuatro, así que esto es completar. ¿Qué Glomerular, comparte? tubular, Ignacio, Vascular podría ser, las arteriolas vascular, pues adherentes. muy bien. Pues el riñón es un órgano eh, relevantemente vascular. ¿Y el último compartimiento cuál será?
del aparato yuxtaglomerular. Es que eso ya es parte del glomérulo. ¿Ah? La médula. ¿Mm? La médula es un elemento morfológico, pero orientado desde la perspectiva macroscópica. Pero si yo tengo que ver una placa de riñón histológicamente y quiero estudiar qué alteraciones tiene, tengo que observar el compartimiento glomerular, el compartimiento tubular, cómo están los vasos sanguíneos, y nos falta un compartimiento. Que ustedes en histología probablemente lo nombraron, pero no lo vieron. Y a veces cuesta entenderlo. Que era similar a lo que pasaba en el pulmón, cuando hablamos de los compartimientos en el pulmón. Parénquima. Parénquima se refiere al tejido funcional, ¿no? Y un concepto más amplio. El mesangio. Mesangio está dentro del glomérulo. Entonces, no quiero que lo sientan como una tortura, sino que el riñón tiene muchos términos que tenemos que situar para poder entonces entender ahí las clases que ustedes tienen y los apuntes que también se les presentaron. ¿Ya? Si no tienen esto claro, pueden leer 20 veces sus apuntes y se van a perder. ¿Ya? El último compartimiento es el intersticio, el compartimiento intersticial. Entonces, ¿a alguien se le ocurre a qué le llamamos intersticio en el tejido renal? ¿A alguien se le ocurre? El Podría ser intersticio, como sí, células de soporte. más que células de soporte, doctora, es el tejido conjuntivo. Ahí podemos estar de acuerdo con el soporte entre, eh, el tejido funcional. Lo que pasa es que cuando vemos cortes de riñón, generalmente ese tejido se ve muy poco prominente. ¿Ah? Y en determinadas enfermedades se hace más evidente, o en determinadas alteraciones se hace más evidente que entre los túbulos existe un tejido conjuntivo de soporte. Y eso se le llama intersticio. Entre, entonces, el tejido funcional tubular y glomerular. ¿Estamos? Entonces, ¿alguien me puede repetir los 4 compartimientos? Porque esto es importante. Glomerular, tubular. ¿Ya? Dale. Dale, no, aunque sea en coro, me gusta, me gusta. Ya. Suena bonito. ¿Ya? Globular, tubular, vascular, No, a ver, intersticial. glomerular. Glomerular, sí. Ya, glomerular, Tubular, tubular, vascular, vascular. intersticial. Muy bien. Ya, eso que quede grabado a fuego, porque en el futuro si les toca tener pacientes con patología renal, el informe de biopsia tiene que informarles como mínimo esos 4 compartimientos. ¿Está afectado o no está afectado? Y si está afectado, ¿qué lesiones presenta? ¿Y de qué manera se estudió? ¿Ya? Bien. Para seguir entonces con la aclaración conceptual, vamos a entonces utilizar una pizarra de acercamiento. Vamos a ver aquí cómo quedó. Vamos a buscar aquí mi material. Tengo que mover. 1, 2. Entonces, ustedes lo que recuerdan de anatomía del riñón
Aquí vamos a colocar la pelvis, el uréter. Ustedes recuerdan macroscópicamente la corteza y la médula. ¿Ah? Y en la médula lo que tenemos son las pirámides de Bertin. ¿Ya? Esto es a nivel macroscópico y todo confluye entonces para formar entonces la pelvis renal a través de los distintos cálices. ¿Ya? Pero cuando estudiamos entonces la patogenia, vamos a subirlo un poquito ahí. Cuando estudiamos la patogenia de las distintas enfermedades renales, tenemos que irnos a niveles más microscópicos, incluso ultraestructurales. ¿Ah? Uno de los estudios que en algunas enfermedades es relevante en el estudio de la patología renal es la microscopía electrónica. ¿Ya? Cosa que es distinto a lo que sucede en otros sistemas. Entonces, habíamos dicho que uno de los compartimientos relevantes es el glomérulo. Entonces yo les pregunto, ¿qué es un glomérulo? La unidad funcional del riñón. Ya, pero eso es, desde el punto de vista funcional, vale, amplio, pero vale, pero desde el punto de vista estructural, ¿qué es un glomérulo? Un ovillo de capilares. Un ovillo de capilares, muy bien, o sea, es una estructura vascular, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí. Entonces, ustedes supongo que recuerdan ahí la arteriola la aferente y la eferente. Entra la aferente y esto forma, como dice la doctora, un ovillo vascular. Ese ovillo vascular está en el parénquima renal así suelto o tendrá alguna cubierta. Está cubierto de podocitos. ¿Ah? Está cubierto de podocitos. Ya, pero, sí, pero el podocito está íntimamente relacionado con el capilar. Pero cuando aquí se filtra, ¿qué es lo que permite que la orina no infiltre el tejido renal? ¿Qué es lo que contiene esto? La cápsula de Bowman. Bowman. Sí, la cápsula de Bowman. Exactamente. Pues, ¿ve? Entonces ahí vamos armando el glomérulo de a poco. ¿Ah? La cápsula de Bowman. Entonces nos queda un espacio que se llama espacio urinario. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. ¿Qué es lo que reviste a la cápsula de Bowman? ¿Será una estructura así fibrosa, rígida? ¿O tendrá algún tipo de revestimiento? Ustedes conocen otras cápsulas en otros órganos y esas cápsulas corresponden a tejido fibroso. ¿La cápsula de Bowman será tejido fibroso? Son Es células. epitelio. ¿Ya? Era simple, un epitelio simple. Ya, pero Era la como el cápsula típico ejemplo. tiene tejido conjuntivo, sumemos las dos cosas, pero su revestimiento, lo que enfrenta entonces el espacio urinario, corresponde a un epitelio plano simple. Le vamos a hacer unos núcleos así porque ustedes saben que soy un poquito obsesivo. Entonces, el glomérulo corresponde a una estructura vascular modificada a un capilar entonces fenestrado
Fenestrado, queremos decir que hay espacios que permiten la filtración. ¿Ya? Y que está contenido entonces por la cápsula de Bowman, cápsula que tiene entonces un epitelio plano simple que enfrenta el espacio urinario. Ok, perfecto. Ahora, ¿este ovillo vascular es solamente eso? O sea, en el fondo, esta arteria aferente forma este ovillo, da la vuelta, vuelve por la arteriola eferente, y esto no es solamente más que una masa de capilares, o el glomérulo tendrá otros elementos. ¿Son vasitos sanguíneos sueltos? ¿O algo le dará sostén a estos vasos modificados? Los podocitos, como que los unirían y los tendrían como juntitos ¿Ya? Pero recuerde que los dentro. podocitos están asociados a la membrana basal, porque si no significaría que tenemos estos vasos sanguíneos y nada más. O sea, incluso podríamos entender que hay como espacios vacíos entre las vueltas de este ovillo, en el loop de estos ovillos. ¿Y eso será así? Mm, ¿O el riñón es un órgano más sólido? tiene el Es celular. mesangio. ¿Mm? Tiene el mesangio que lo sostiene. ¿Y qué es el mesangio, doctora? Tejido conectivo. ¿Ya? Esto es relevante y por favor anótenlo. ¿Qué es el mesangio? El Tejido intersticio es tejido conectivo, pero aquí ya estamos a nivel microscópico dentro de un solo glomérulo. Entonces yo estoy de acuerdo con usted en que el mesangio le da soporte a esto, pero para que esta no sea una afirmación vacía, tenemos que entender qué es el mesangio en su naturaleza estructural. Células musculares lisas. No, no. Son células contráctiles. No. La pregunta es, pongan ojo con la pregunta, ¿qué es el mesangio? Sería tejido contráctil. No es tejido. No es tejido. No es tejido y no es célula. ¿Qué es lo que une las células en todo el organismo? ¿Qué es lo que le da soporte entonces a este ovillo vascular? ¿Estamos de acuerdo? Es el mesangio. Entonces, anoten por favor, el mesangio es un tipo de matriz extracelular especializada. ¿Alguien lo puede repetir? El mesangio es un tipo mesangio. de, ¿Sí? Díganlo a dúo, si está bien. ¿Eh? Ya, es un tipo de matriz extracelular especializada. especializada. Efectivamente. ¿Ya? Ahora, si yo les pregunto, ¿quién produce el mesangio? Células del tejido conectivo. Es casi como el caballo blanco de Napoleón. Las La células célula, mesangiales. muy bien, Juan, ¿ve? Juan le puso el sello. Entonces, porque eso siempre los confunde. El mesangio es un tipo especializado de matriz extracelular en el glomérulo
que es generado por células mesangiales. Entonces de repente se habla de aumento del mesangio y algunos lo confunden con aumento del número de células. A veces se pueden dar las dos cosas en conjunto, ¿ya? Pero el mesangio en sí mismo es matriz extracelular. ¿Quién produce ese mesangio? Células mesangiales. ¿Ya? Esto tiene un objeto, ¿ah? No es gratuito, ¿ya? Y es para explicarles lo siguiente. Y voy a cambiar aquí, voy a dar la vuelta al esquema. Entonces voy a hacer mi esquema de nuevo. Voy a hacer mi cápsula de Bowman. Voy a hacer mi ovillo vascular. Esto que estamos viendo está al alcance del microscopio óptico, ¿ah? Por eso es relevante que lo entienda. ¿Ya? Tenemos matriz extracelular entonces y tenemos células mesangiales. ¿Ok? Y aquí tenemos células de revestimiento, un epitelio plano simple en la cápsula de Bowman. Entonces aquí nos queda el espacio urinario. Y más adelante vamos a ir a un aumento mayor que ya es a nivel de microscopía electrónica en que van a terminar de comprender ciertas cosas. Entonces, lo que yo quiero comunicarles como gran idea hoy es que cuando el glomérulo es atacado o comprometido por alguna enfermedad, ¿ah? Esta estructura tiene limitadas posibilidades de respuesta. Lo repito, ¿ya? Tiene limitadas posibilidades de respuesta. Y eso implica en que, por ejemplo, en determinadas enfermedades, una posible alteración estructural es que tengamos proliferación de las células endoteliales que constituyen los capilares. Otra posibilidad de respuesta en determinadas enfermedades es que aumenten las células mesangiales y eventualmente la matriz mesangial. En otras enfermedades glomerulares podemos tener que a nivel del capilar, que recuerden es célula endotelial más membrana basal, puede ser que la membrana basal se vea engrosada. Y eso implica dificultades en la filtración. Otra posibilidad, ya a nivel más ultraestructural, es que tengamos una alteración al nivel de los podocitos que ustedes me mencionaban hace un momento. Y en algunas enfermedades glomerulares, lo que podemos tener es que tengamos una proliferación de las células de la cápsula de Bowman. Y en ese caso, entonces, fíjense que si proliferan las células de la cápsula de Bowman, van a determinar, dependiendo de la enfermedad, eventualmente atrofia del glomérulo y van a formar una estructura que si la vemos al microscopio, fíjense, semeja una media luna. Y esa estructura, esa proliferación de células de revestimiento de la cápsula de Bowman, se les llama crecientes, se les llama media luna y son un signo de gravedad cuando nos encontramos con ese signo, morfológicamente hablando. El encontrar crecientes en una alteración glomerular es un signo de mal pronóstico. ¿Ah? Nos habla de un daño irreversible del glomérulo. ¿Lo anotaron entonces, no?
repasemos. Posibilidades de respuesta del glomérulo son limitadas y esas incluyen entonces proliferación de células endoteliales, proliferación de células mesangiales, engrosamiento de la membrana basal, alteración de los podocitos, formación de crecientes o media luna, y me faltó mencionarles uno que es la necrosis a nivel de los capilares glomerulares. Entonces, cuando estudien las glomerulopatías, van a ver que estos tipos de respuesta van a estar en la descripción de determinadas entidades clínico-patológicas que aparecen en la clase de la doctora Antonio. ¿Ya? Esto, tal como yo les mencionaba, es visualizable con microscopía óptica. Pero hay algunas enfermedades que requieren que utilicemos métodos más ultraestructurales. Entonces, supongamos que hacemos un acercamiento de esta zona, ¿ya? En que parte del ovillo vascular, entonces, está en enfrentando el espacio urinario y muy cerca de las células de revestimiento de la cápsula de Bowman. ¿Ya? Supongamos que hacemos un aumento de eso. Entonces, ahí es donde nos vamos a acercar a la barrera de filtración glomerular. Entonces, si aumentamos mucho eso, vamos a tener, vamos a ver, ahora sí, las células de revestimiento de la cápsula de Bowman, el capilar glomerular, que podemos verlo así, y en algunas partes el corte nos va a permitir ver el lumen. Entonces, ahí tenemos nuestra célula endotelial. Y esto se repite. Entonces, aquí es donde tenemos lumen capilar, el revestimiento endotelial de ese capilar, una membrana basal, y aquí es donde aparecen entonces nuestros podocitos. Y se llaman podocitos porque en su interacción con la membrana basal presentan entonces estas prolongaciones similares a unos pies. Podo viene de pie. Y aquí es donde tenemos entonces nuestra barrera de filtración glomerular. ¿Ok? Entonces, entendiendo estas cosas que hemos mencionado hasta el momento, es como cuando estudian desde un punto de vista clínico patológico enfermedades que afectan un glomérulo, van a ver que hay antecedentes clínicos que considerar desde el punto de vista del estudio de laboratorio de la función renal. Las enfermedades glomerulares pueden darle síndromes nefríticos o nefróticos. Desde el punto de vista morfológico, podemos tener las respuestas que mencionamos hace un momento, y dependiendo de la patogenia de la enfermedad, entonces, podemos tener, por ejemplo, depósito de inmunocomplejos, respuestas inflamatorias, que están ubicados en estos compartimientos específicos ya ahora del glomérulo. Pero yo no puedo aproximarme a las enfermedades renales, a las enfermedades glomerulares, si no hago este preámbulo previo. Entonces, por ejemplo, una de las entidades que les mencionan en la clase, asociada a un síndrome nefrótico, es la enfermedad de cambios mínimos o nefrosis lipoidea. Entonces, ¿por qué les hago el énfasis en lo clínico patológico? Porque
esa entidad corresponde a un diagnóstico diferencial que va a tener mayor relevancia en pediatría. O sea, el síndrome nefrótico explicado por una nefrosis lipoidea, en la microscopía óptica, si se llega a hacer una biopsia, eventualmente incluso pudiéramos no encontrar cambios. Entonces, niño con síndrome nefrótico, se le hace la biopsia, tiene cambios mínimos y va a ser en la microscopía electrónica donde nos vamos a dar cuenta que en ese cuadro en particular los pedicelos se aplanan, desaparecen. Y esa es la alteración morfológica característica de una nefrosis lipoidea. Hay enfermedades que afectan el glomérulo, que se dan, por ejemplo, después, un par de semanas después de un cuadro de odinofagia con fiebre. Estamos hablando de una glomerulonefritis estreptocócica. En lo que vamos a tener es necrosis capilar, depósito de inmunocomplejos, depósito de fibrina, y el cuadro clínico, desde el punto de vista de la función renal, es un síndrome nefrítico. Entonces, todo este preámbulo es porque cuando uno estudia las enfermedades glomerulares, que en sus clases aparecen como glomerulopatías primarias, lo ideal es que cuando las vayan estudiando, ustedes mismos tengan un esquema como este al lado para ir entendiendo entonces dónde se ubica el daño. Y así van a poder retenerlas o entenderlas con mayor facilidad. ¿Ok? Eso respecto a elementos que les van a permitir aproximarse al estudio de las glomerulopatías. En algún momento les planteé que, hiciera la distinción entre glomerulopatía y nefropatía, porque hay enfermedades que afectan primariamente el glomérulo, hay enfermedades sistémicas, entonces que afectan distintos órganos, y entonces entre los órganos afectados puede contarse el riñón. Y es por eso entonces que ahí se habla de nefropatías secundarias, porque algunas de esas enfermedades pueden comprometer más de un compartimiento. ¿Ya? Entonces, deberían mencionarme, a ver, 3 enfermedades sistémicas que afecten el riñón. Que es muy relevante para los que en el futuro trabajen en la atención primaria, porque cuando estudian pacientes crónicos, una de las cosas que hay que estar controlando con los pacientes crónicos de un programa en particular es cómo va la función renal y si en algún momento se deteriora. ¿La diabetes? Perfecto, entonces, diabetes, nefropatía diabética. ¿Qué otra enfermedad sistémica puede afectar el riñón? ¿La hipertensión? Hipertensión lupus. arterial, nefropatía hipertensiva, muy bien. Y El mencionemos lupus. una que sus compañeros trabajaron en uno de los trabajos el semestre pasado. Tuberculosis. Desde el punto de vista reumatológico, no infeccioso. Lupus. Ok. El lupus. ¿Ah? ¿Se acuerdan que hablamos del pronóstico, de la importancia de la biopsia? Entonces, enfermedad sistémica que afecta al riñón. ¿Ok? Ahí tienen 3 ejemplos entonces de cómo entonces enfermedades sistémicas afectan el riñón, y en cada una de ellas entonces podemos tener afectación de los distintos compartimientos, eventualmente con mayor repercusión en uno u otro. En el caso de la diabetes es característico el engrosamiento de las membranas basales, y membranas basales tiene el glomérulo,
tienen los túbulos, se pueden acumular material glicosilado en las células tubulares, se nos pueden afectar los vasos sanguíneos con arteriosclerosis. La diabetes puede predisponer a infecciones, entonces secundariamente podemos tener entonces mayor riesgo de pielonefritis y de necrosis papilar, que es algo a lo que hay que estar atento cuando un paciente con nefropatía diabética presenta un deterioro brusco de la función renal. Desde el punto de vista de la hipertensión, es el engrosamiento de la pared con estrechamiento del lumen, lo que determina entonces una isquemia crónica que se va instalando muy lentamente, afectando a la función renal. Y en el caso del lupus, entonces, la relevancia de la biopsia, en el sentido de que la biopsia cumple un sentido diagnóstico, pero más que diagnóstico, porque eso a veces está claro, pronóstico respecto a la velocidad con la que se va a instalar el daño renal en los próximos años. Ok. El último comentario me gustaría hacerlo respecto entonces a algo que no está mencionado en las clases, pero que es relevante tener en cuenta, particularmente desde el punto de vista de la obstetricia y de la pediatría, que son las malformaciones renales. Malformaciones renales hay de distinto tipo, hay malformaciones extrínsecas, malformaciones intrínsecas. Dentro de las malformaciones extrínsecas vamos a mencionar algunas. ¿Qué será la agenesia renal? ¿Es cuando falta un riñón o no? ¿Mm? ¿O nada que ver? ¿Es cuando falta un riñón? Es que si falta un riñón pueden darse distintas circunstancias, pero desde el punto de vista de una alteración del desarrollo, que es una malformación, ¿cómo lo podríamos decir de otra manera? De que falta, estamos de acuerdo, pero eso no traduce bien qué es lo que es una agenesia. Si estamos hablando de alteraciones del desarrollo, y decimos agenesia. El A es una negación. Y tratemos de asociarlo con la palabra desarrollo. ¿Cómo podríamos Sería como expresarlo entonces? una falta de desarrollo del tejido que hace que después haya menos de lo que Pero debería haber. lo que pasa es que si usted me dice que haya menos, algo de tejido renal se formó. Pero la Agenesia agenesia, sería que no hay formación. efectivamente. Entonces, no se forma, no tenemos formación de riñón. El riñón no se desarrolla. Y eso puede ser unilateral o bilateral. Cuando es bilateral, generalmente eso se da en síndromes malformativos múltiples que son incompatibles con la vida. ¿Ya? Cuando tenemos una agenesia renal unilateral, eso pudiera ser compatible con la vida. Actualmente, con las posibilidades que nos da la ecografía, eso se puede diagnosticar de manera prenatal. Antiguamente, créanme que muchos descubrían que tenían un riñón cuando los operaban de otra cosa ya de adultos, pero esa situación cada vez es menos frecuente. ¿Ya? Otra malformación, creo que aquí igual voy a necesitar pizarra, extrínseca, corresponde a lo que se llama el riñón en herradura. A ver, me voy a mover. Se le llama riñón en herradura porque ambos riñones están unidos a través de uno de sus polos. Lo dibujo así, unidos por el polo inferior, porque esto es lo más frecuente, pero se han descrito casos de
riñones en herradura unidos por su polo superior. ¿Se entiende? Entonces tienen los dos riñones formados, pero a través del polo inferior están entonces formando una unidad. Otra malformación corresponde al denominado riñón doble. Y un riñón doble entonces es un riñón alargado en el que tenemos doble sistema pielocalicilar y doble sistema vascular. Eso corresponde al denominado riñón doble. Eso no debe confundirse con lo que se llama reduplicación renal. En la reduplicación renal tenemos pielocalicilar, pero tenemos solo un sistema vascular. Otro tipo de malformaciones renales corresponden a alteraciones en la localización del riñón, a las denominadas heterotopías, ¿ya? Y esas van a estar dadas por, vamos a anotarlo aquí entonces, heterotopía, ¿ya? Y estas pueden ser las denominadas distopias y las denominadas ectopias. O sea, riñón ectópico viene de ectopía. Entonces, un riñón que no está en su localización normal, pero en que la arteria renal nace de la aorta, pero no está en su ubicación normal, corresponde a una distopia. En cambio, en las ectopías, la arteria renal se genera de una arteria distinta a la aorta. Pueden ser las ilíacas, pueden ser las espermáticas, por ejemplo, pero no desde la aorta. ¿Ya? Y desde el punto de vista de la rotación del riñón, existe una malformación en la cual nos encontramos con que el hilio renal mira hacia adelante. Entonces, el hilio es prominente y mira hacia adelante. O sea, en el fondo, rota y desde la vista anterior nos enfrentamos al hilio, un hilio que debiera estar más lateralizado. ¿Ya? Y a esto se le llama riñón en torta o hilio en torta. Ok, desde el punto de vista de las malformaciones intrínsecas, generalmente corresponden entonces a malformaciones quísticas renales. Y esas malformaciones quísticas renales en los libros son categorizadas de distintas maneras estableciendo cuadros clínico-patológicos. ¿Ah? Y una de las clasificaciones desde el punto de vista morfológico que trata de categorizar estas malformaciones quísticas corresponde a la clasificación de Potter. No es Harry, por si acaso, es la doctora Potter de Harvard, que hace muchos años se dedicó a la microdisección de riñones a nivel experimental
y configuró entonces distintos puntos de obstrucción o no formación que explicaban entonces desde un punto de vista patogénico la morfología de distintas entidades malformativas del riñón que adquieren un carácter quístico. ¿Ya? Y creo que es todo lo que me interesaba mencionarles para que cuando tengan tiempo y puedan revisar las clases, puedan hacerlo de una manera más estructurada y más ordenada sin perderse. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta de lo que hemos dicho? Parece que no. Bueno, entonces espero que hayan tomado nota. De todas maneras, la clase quedó grabada. Y bueno, que tengan una buena tarde y que la endocrinología los acompañe y las acompañe. Que les vaya muy bien hoy día. Gracias, doctor, que le vaya Gracias, bien. doctor. Que esté bien. Cuídense. Que Nos tenga muy veríamos el buena miércoles. semana. Eso, y Chao, ustedes doctor. denme buenas noticias de que les fue Doctor, bien hoy día. gracias. Chao, chao. Sí, doctor. Que le vaya bien. Gracias, doctor.